Hola amigos, hoy es lunes 7 de agosto. Estamos estudiando la lección número 7, el cuerpo unificado de Cristo. Texto para memorizar. Él mismo dio a unos ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros doctores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Señor Jesús, danos la misma unidad que tú tuviste con el Padre cuando viniste a la tierra. Permítenos imitarte en todo, para que la gloria sea tuya. Porque cuando te uniste con el Padre te glorificó. Glorifícanos a nosotros a través de la unión de Cristo con su iglesia, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy lunes 7 de agosto, unidos en el único. En Efesios 4 nos habla de 7 exhortaciones, de 7 consideraciones de la iglesia. En el versículo 3 nos dice: solícitos en guardar la unidad. Realmente en el texto griego dice: esforzándose ciertamente a guardar, esforzándose ciertamente, repito, esforzándose ciertamente. En vez de solícitos, debe traducirse como esforzándose a guardar de veras la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces comienza los 7 unos. Un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? ¿Sabe qué cuerpo? Romanos 12 nos dice qué cuerpo. El cuerpo que Dios quiere que su iglesia tenga. Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el cuerpo. Un cuerpo para Cristo, limpiado con su sangre. El segundo es un espíritu. Un espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3. Una esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Quiere que le diga cómo Pablo identificó esta esperanza? Lea conmigo al libro de Tito 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la epifanía gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Hermanos, esta esperanza de recibir la inmortalidad cuando Cristo venga por segunda vez. Un Señor, un Kyrios. ¿A qué Señor se refiere? ¿A qué Señor se refiere?
1 Corintios capítulo 8 y el versículo 6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Jesucristo, Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros en Él. ¿Qué Señor? Porque la palabra Baal significa Señor. No podemos servir a dos señores. Debemos servir a un solo Señor, al Señor Jesucristo, que es la máxima expresión del Padre. Así que nos está llamando a un Señor. Nadie puede servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a Mamón. Es a saber, las riquezas. Una fe. ¿Qué tipo de fe? La fe de Jesús. La fe que tuvo Jesús para vencer todas las tentaciones embestidas por Satanás. La fe, la palabra fe es pistis, en el griego significa fidelidad. No es creencia, es fidelidad a lo que se cree. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Es el tipo de fe. Es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Qué fe? La fe en Cristo que menciona el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 12, que dice: aquí está la paciencia. No es paciencia. La palabra que usa es hipomoné. Y la palabra hipomoné no es necesariamente paciencia. La palabra hipomoné significa constancia, prosecución, perseverancia, continuación. Es decir, aquí está la perseverancia de los santos. Jesús dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y saben una cosa? En Mateo 24, el versículo 13, que habla sobre esto, dice en el versículo 13, buscándolo del griego, dice: más el que persevere hasta el fin. La palabra persevere, ¿sabe qué palabra es? La misma que aparece aquí en la paciencia de los santos. Hipomoné. La traducción de Mateo 24 entonces está correcta. Más el que persevere, está hipomoné, hasta el fin. La palabra fin es la palabra telos. Y ese telos significa blanco, alcanzar la meta. El que persevere hasta alcanzar la meta, este será salvo. ¿Salvado de qué? De morir en el pecado eterno, en la muerte eterna del pecado. Entonces, aquí está la paciencia de los santos. Aquí no está en el original griego. Dice: aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué fe? La fe de vencer todos los obstáculos como Jesús venció. Esa es la fe que la iglesia tiene que asirse, aferrarse a esa pistis de Cristo. Pero no se queda en fe. El punto número 5 es una fe. Punto número 6, un bautismo. Un bautismo. ¿Por qué un bautismo? Porque hay 3 tipos de bautismo. Y el único bautismo que Dios acepta es el bautismo por inmersión. Hay un bautismo por infusión.
que usted pone en la cabeza del niño y le echa agua por la cabeza. Había otro bautismo que era por aspersión, que se rociaba agua sobre la persona o las personas como bautismo. Pero el bautismo que usa ahí es del griego baptizó. Van a ver lo que significa bautismo, que es un bautismo. Lea conmigo Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 nos dice: Mateo capítulo 3, versículo 16, y Jesús, después de ser bautizado, el verbo bautizar es sumergir totalmente una cosa hasta empaparse. Bautizo es sumergir, es como usted coger un pedazo de tela y sumergirla en el agua hasta que se empape por completo. Eso es bautizó en el griego. Pues el bautismo no puede ser de otra forma como hizo Jesús y también como hizo el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 6. Versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo somos bautizados? El verbo bautizar es sumergir en su muerte, porque en el texto dice, porque fuimos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo. En el griego es baptismos, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en novedad de vida. Hermanos, esto es bautizar, sumergir. Entonces es el bautismo por inmersión, acostar a la persona en la tumba líquida por completa y resucitarla como Jesús a una nueva vida. Y dice el punto número 7, un Dios, un Teos y Pater de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Esa es las 7 expresiones de la unidad. Debemos unirnos como un cuerpo. El cuerpo tiene una multiplicidad de órganos. Todos unidos forman el cuerpo. Un espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios. Una esperanza. La esperanza de salvación. Un Señor. Cristo es el Señor. Una fe. La fe de Cristo y en Cristo. Un bautismo. El bautismo por inmersión. Y un Dios y Padre de todos. Eso es unidad. Eso es unidad. Permear y establecer esa sección práctica de la epístola a los Efesios, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es tu fe? ¿Estás tú identificándote con el cuerpo, que es la iglesia? Vive una vida para Dios. Santifica a la iglesia con tu propia vida en Cristo. Mantén la iglesia llena del Espíritu, con el Espíritu de Cristo en tu vida. Mantén la esperanza, la exhortación a seguir fieles los hermanos y alimentar la fe y al Señor, que reina en nuestros corazones con bautismo diario del Espíritu Santo, con Dios y Padre de nuestras vidas. Hermanos, Dios, como dice en la lección de hoy, unidos en el único. Dios no es divisible. La palabra Dios es Elohim, que implica la unión de 3 personas.
llamadas Dios. No son tres dioses, son tres personas que unidas forman la palabra Dios, la palabra Elohim. Ahora, es como el Estado. ¿Qué es el Estado? La suma del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Cada poder es independiente per se, pero unidos forman el Estado. Que Dios nos bendiga. Para mañana, martes, estudiaremos la lección El Cristo exaltado, dador de dones, para martes 8 de agosto. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios nos bendiga y nos guarde.